Recibo un cordial saludo, ingeniero. Al habla Didier Alessandro González Salazar. El día de hoy es mi grupo. Vamos a hablar acerca de la polisemia, que es decir, todo aquello que tiene más de un significado de la palabra proyecto y de la aplicación de la misma en el ámbito económico y administrativo. Primero que nada, vamos a tratar de acercarnos a la definición del término proyecto. El término proyecto es polisémico. Eso quiere decir que muchas aceptaciones tienden a ser bastante ambiguas y aunque sea una palabra que se utilice muchas veces, todos la utilizamos muchísimas veces, se interpreta en un contexto diferente al que se quiere presentar, al, al que la mayoría de personas se refieren. Siguiendo a la Real Academia Española, tenemos varios significados, entre los cuales podemos mencionar eh, como una planta y disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de algo de importancia, un designio o pensamiento de ejecutar algo. También se puede representar como un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Y por último también tenemos un primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. También tenemos diferentes definiciones que han dado diferentes autores. Por cuestiones de tiempo leeremos de manera rápida algunas de ellas. El Project Management Institute define proyecto como un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio. Así, el resultado final rebuscado puede diferir con la misión de la organización que la emprende, ya que el proyecto tiene determinado específicamente un plazo y un esfuerzo, y el esfuerzo es temporal. Según la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único. Y para barrigar cero, en este método de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado, para poder resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades. Como se puede apreciar claramente, las anteriores definiciones no podrían aplicarse en su totalidad, dada al término proyecto en el campo educativo, ya que un proyecto educativo podría estar enfocado a descubrir el mecanismo de crecimiento de una planta. Por lo tanto, no hay consideraciones económicas o de costo-beneficio como podría ser en un proyecto de inversión. Sin embargo, las operaciones y los proyectos tienen muchas características en común, como por ejemplo puede ser que son ejecutados por personas, eh, todos los proyectos están restringidos por recursos limitados y también que todo proyecto necesita ser planificado, ejecutado y controlado. Esto quiere decir que a menudo se implementan proyectos como una forma de lograr el plan estratégico de una organización, cumplir los objetivos de un contenido programático, ya sea en una institución educativa o cualquier otro tipo de institución, crear un nuevo negocio, también sirve para realizar una investigación, entre entre otros objetivos que puede lograr un proyecto. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Marcos Ernesto Padilla Trejo y a mí me toca la explicación acerca del proyecto, pero en el ámbito del rubro económico administrativo. Dentro de esta definición caben proyectos de todo tipo, como investigación o inversión, o así bien educativos. Si hablamos de proyecto de inversión, se denomina todo aquello a lo que se le asigna cierto monto de capital para obtener utilidades, aunque esto último no es del todo cierto, puesto que estos proyectos de inversión también pueden abarcar proyectos sociales, que si bien lo sabemos, el objetivo de estos últimos es generar un bien, no así está muy enfocado a la parte de las utilidades. Bueno,
Luego se retomó un poquito la parte de la clasificación de dichos proyectos. Podemos arrancar con las ideas de negocio, las cuales se van a discutir, y de estas se van a tomar aquellas ideas que sean o no del visto bueno para los demás, y de esta forma es que se van eliminando todas aquellas que no sirven. Entonces eso lo podríamos denominar la primera fase. Ya en la segunda fase de negocios se hace una comparativa entre todo aquello que pasó en la primera selección o la primera fase, la cual dijimos que es la parte donde se toman aquellas ideas, y las que no son como muy digeribles o muy viables se van desechando. Ahora, podemos ver que una vez elegido tal proyecto, ya se va a hacer un estudio más detallado y enfocado en la factibilidad de este, pero en los aspectos técnicos y económicos, que permita tomar una decisión definitiva. Esto sucede antes de asignar los recursos. Mientras sucede la parte de la preinversión, para la etapa más decisiva, que es la inversión, se inicia designando una organización, que esta es la que va a llevar a cabo todo esto. Esta decide si se desarrolla la ejecución directa o contrata servicios de consultoría y construcción. Cabe destacar que para la organización el término proyecto tiene carácter técnico-financiero. Estimado ingeniero Gustavo Torres, les saluda Carlos Alvarenga, continuando con la presentación de mi colectivo del material número 4 compartido en la cátedra. Hablaré sobre el punto número 3, que trata de la formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. Nasir la define como la técnica que busca recopilar, crear y analizar de manera sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas de asignar recursos a una eventual iniciativa de negocio. Cabe aclarar de que esta técnica es utilizada o empleada en las fases de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Pues esta etapa se utiliza más que todo en la etapa de preinversión, porque su fin es designar si es viable o no un proyecto, ya sea de inversión pública como sea de inversión privada. Esta se define en 3 etapas, que son la formulación, preparación y evaluación, como su nombre lo indica. Entonces, la formulación pues es aquella etapa encargada de recopilar o encontrar información que sea de vital importancia para una eventual evaluación de esta misma, que designará la viabilidad del proyecto. Entonces, es importante encontrar información de calidad y no encontrar información de mala calidad. Una información de mala calidad llegará a una eventual fracaso o una no designación del proyecto. Después lo sigue la preparación, pues en esta se trata de darle un formato a la información obtenida de forma metódica y ordenada, para que ésta siga la evaluación, que sería la última etapa, y la evaluación es la encargada de designar si con la información encontrada es viable o no un proyecto. Como ya expliqué previamente, la formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión es una técnica que tiene como fin darnos como resultado la posible viabilidad de un proyecto. Pues y esta viabilidad no, como se creyera popularmente, no solo entrega viabilidad sobre el ámbito económico, financiero o comercial del proyecto, sino, como podemos observar en la imagen, nos entrega la viabilidad comercial, técnica, legal, ambiental, económica
y financiera. Prácticamente no solo nos entrega, como pudiéramos creer, que solo entrega la viabilidad económica, sino que de todas las áreas para poder tomar una decisión si se lleva a cabo o no el proyecto. La técnica de la formulación y evaluación de proyectos tiene una notoria diferencia entre un proyecto del sector privado y un proyecto social, porque pues es que en los proyectos económicos privados solo se tiene en cuenta primordialmente las variables económico-financieras, porque se espera una mayor rentabilidad de lo invertido o un aumento del valor agregado para atraer inversionistas o para los inversionistas ya existentes, mientras que un proyecto social, pues ese solo busca el beneficio social de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, en estos proyectos no se tiene como primordialidad esas variables correspondiente a lo económico financiera, y tiende a ser que en la mayoría de los casos no es así. Entonces, ante ellos surgen herramientas como la metodología de marco lógico. Pues esa es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño y evaluación de proyectos. Pues su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Tenemos en cuenta a tomar estos puntos, como en la diapositiva al lado derecho se puede observar, énfasis centrados en objetivos. También tiende que los beneficia porque puede ser utilizada en todas las etapas de la formulación, preparación y evaluación de un proyecto. Más bien, no es autosuficiente esta herramienta, presenta de que necesita de otras herramientas como lo son la evaluación social y la evaluación privada. Soy yo de nuevo, Didier Alessandro, y ahora hablaré acerca de la gestión o dirección de proyectos. La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. Toda esta gestión se lleva a cabo durante la etapa de inversión del proyecto y se realizan actividades como la solicitud de las autorizaciones, se hace una búsqueda del financiamiento y la ejecución de diferentes acciones que permitan a la empresa generar las mejores condiciones para empezar a funcionar. Y todo esto se hace según lo planeado en la etapa de preinversión. Dicha planificación tiene muchos beneficios, entre los que podemos mencionar que el más importante es lograr los objetivos del negocio y satisfacer las expectativas de los interesados. La planificación también incrementa la probabilidad de éxito y hace que entreguemos los productos adecuados en los tiempos en los cuales nos hemos comprometido. También planificar hace que optimicemos mejor el uso de los recursos y también nos permite identificar, recuperar o cancelar proyectos fallidos. También gestiona las restricciones de alcance, de la calidad, de programa, costos y los recursos. Y también nos permite gestionar cambios en el mismo cronograma y en el presupuesto. Bueno, ahora retomo la parte de la explicación, pero con la jerarquización de la formación y evaluación de proyectos. Las herramientas empleadas para formular, preparar y evaluar para la gestión de proyectos se emplean para la recolección de información, con la cual se pueda diagnosticar la viabilidad económica financiera para una correcta ejecución de la idea proyectada. Entre tanto, la gerencia es llevada a cabo en la etapa de inversión, ya que ésta está a cargo de dar a conocer la forma en que se va a poder materializar la idea y la administración de recursos para que ésta arroje los objetivos esperados,
puesto que si se llegó a la fase de inversión es porque el estudio demostró que la rentabilidad y la conveniencia de esta oportunidad para el inversionista. Bueno, a manera de conclusión, para este punto 5 podemos observar cómo todas estas herramientas toman un lugar en el tiempo en el diseño de estos proyectos para poder gestionarlos. Empezamos de determinar una idea hasta saber qué tan viable es para un inversionista poder llevarla a cabo. De ser así, que esta sea viable, se pasa al proceso de inversión, y para que este proyecto tenga su debida materialización es la parte donde entra en juego toda esta parte de gestión de proyectos para hacer de la idea o las ideas, ¿verdad?, poderlas conformar hasta poder pasar de una idea a un proyecto.